Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munevar, laico comprometido, y nuestra comunidad, Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos correspondientes al sábado 27 de diciembre del 2025. Sean todos bienvenidos. Espero hayan pasado una feliz Navidad, hayan pasado un momento con sus familias, que hayan pasado un momento de oración, un momento de celebración y de alegría por por la actualización del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sean todos bienvenidos los que están en la sala. Muchísimas gracias por el servicio que prestan. Dios bendiga a todos los hermanitos que nos ayudan a compartir estos videos, que nos reciben en sus casas, en sus hogares y que lo comparten a los demás. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga grande y abundantemente. Y no se les olvide suscribirse, no se les olvide darle like al video, no se les olvide seguirnos apoyando económicamente a través del NECI 301-551-2161. Los invitamos para que sigamos en este fin de año, en la recta final de este año, sirviéndole a Papá Dios y trabajando para su gloria y para su honra. Hoy nos acompañan los hermanitos del grupo de oración de Arborizadora Alta. Claudita, muy buenos días, el Señor la bendiga. Le invito para que comencemos con oración. Bueno, muy buenos días para todos. En este momento, Señor, iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Celestial, en esta mañana te damos muchísimas gracias, Señor, por este día, por este amanecer, porque eres tú el que siempre estás ahí con nosotros, Señor. Muchísimas gracias, Señor, por permitirnos este momentico de oración, de discernimiento de tu palabra. Te pedimos, Padre Santo, que nos ilumines con tu Santo Espíritu, que nos llenes con tu amor, que nos llenes con tu sabiduría. Y en este momento dejamos todo en tus benditas manos, mi Señor. Amén. Entonces, escuchamos la palabra de Dios. Queridos hermanos, de la carta del apóstol San Juan, queridos hermanos, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca del verbo de la vida, pues la vida se hizo visible y nosotros hemos visto, dado testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos manifestó. Eso que hemos visto y oído, os lo anunciamos para que estéis en comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que nuestro gozo sea completo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alegraos justos con el Señor. Alegraos justos con el Señor. El Señor reina, la tierra goza. Se alegran las islas innumerables. Tiniebla y nube lo rodean. Justicia y derecho sostienen su trono. Alegraos justos con el Señor. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Alegraos justos con el Señor. Amanece la luz para el justo.
y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos con el Señor. Celebrad su santo nombre. Alegraos justos con el Señor. Amén. Amén. Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Juan. El primer día de la semana, María la Magdalena echó a correr y fue donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro. Inclinándose, vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a darnos un minutico para que sea el Espíritu Santo regalándonos el discernimiento de la palabra. Entonces, Señor, en este momento queremos rogar, Padre Santo, que seas tú llegando a nuestras mentes, a nuestros corazones, que seas tú el que hables al oído. Te lo dejamos todo en tus benditas manos, Señor. Bueno, entonces, ¿quién quiere empezar? Graciela, Claudia. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, acá nos damos cuenta una vez más, ¿cierto?, que en las lecturas nos invitan a reconocer que a Jesús como la vida nos la manifiesta, ¿cierto? La luz que vence toda oscuridad y nos transforma el corazón en que nosotros creemos en Él. Aquí el apóstol San Juan da ese testimonio de algo muy concreto, muy bonito. No habla de ideas ni teorías, sino de alguien que ha visto, ha oído y ha tocado. Jesús es la vida que hizo cercana, accesible y real. Esta experiencia es tan bonita porque nos genera como esa alegría plena, ¿cierto? La fe cristiana que nace del encuentro vivo con Cristo y se comparte para que otros también participen en esta alegría. Eso es como cuando nosotros estamos hablando del Señor, ¿cierto? Cuando tenemos esa fe y esa fe y esa esperanza en que confiamos en el Señor y sabemos que todo nos va a salir bien, siempre pensando en Él y confiando que Él es el que está haciendo todo. Entonces, cuando yo siempre he sentido que le ofrezco todo al Señor y le dejo todo, eso sí, que se haga la voluntad de Él, más no la mía. Y siempre las cosas salen bien. Dios es tan grande y maravilloso. Él nos pone todo en nuestras manos, de verdad.
Y en el Salmo nos damos cuenta que el Señor reina y la creación entera se alegra. La luz y la justicia acompañan a Dios. Este salmo nos recuerda que aunque el mundo viva momentos de oscuridad o confusión, Dios sigue siendo soberano. Y quienes confiamos en Él, caminamos en esa luz. Es una invitación a alabar, a confiar y a no perder la esperanza, la fe y el amor en Dios. Asimismo, nosotros debemos de hablar con esa firmeza, con esa seguridad a las personas que nos escuchan, ¿cierto? Con esa sinceridad, con esa fe y con ese amor hacia Dios. También nos damos cuenta en el Evangelio la reacción de los discípulos ante el sepulcro, pues vacío. El discípulo amado vio y creyó. No lo entendía todo aún, pero su corazón se abrió a la fe. Aquí aprendemos que creer no siempre significa tener todas las respuestas, pues sino confiar en el amor de Dios que vence incluso a la muerte. Pues acá nos damos cuenta que tanto el Evangelio como la primera lectura tienen mucho, ¿cierto? En que creemos y tenemos que llevar esa fe viva y esa palabra del Señor, ese ejemplo que Él nos da a diario. Porque la fe nace del encuentro con Jesús. La luz de Cristo disipa toda oscuridad. Creer es confiar incluso cuando no entendemos todo, pero a veces no lo entendemos, pero confiamos en Dios, que Él es el que tiene la última palabra, digámoslo. Y el verdadero fruto de la fe es la alegría y la comunión. Entonces, ahí nos damos cuenta y aprendamos a tener esa fe, esa esperanza en el amor de Dios, y así mismo llevemos esta palabra, ¿cierto? Así llevemos este ejemplo, hagámosle entender a nuestra familia, a los niños, ¿cierto? Que la fe mueve montañas y que nunca la perdamos por el amor de Dios. Amén. Gracias. Amén, muchísimas gracias. ¿Quién más? ¿Quién más quiere participar? María Nancy está con manito levantado. Nancita. La palabra de Dios es tan rica en tanto y es tan diferente leerla, proclamarla, escucharla e incluso entenderla y compartirla. Ahí me quedo. Cuando uno entiende, la vive, permite que la palabra obre en uno y la comparte, la alegría es completa, como nos dice el apóstol San Juan. Lectura. Ahí se completa la alegría, la dicha de recibir esta palabra cuando permitimos que obre en nosotros, que a veces es un poco difícil permitir eso. El Señor quiere, pero nosotros ponemos a veces obstáculos. Da mucha dicha entenderla y que algo haga en nosotros. Pero compartirla de verdad que es completa esa alegría, esa dicha. Por eso se escribe, yo por eso me quiero afianzar y rescatar de todo lo que tiene, rescatar de manera especial esa última frase de la primera lectura, la dicha, la alegría completa de compartirla, de la manera que la podamos cada uno compartir esa alegría. El apóstol San Juan, yo reflexionaba hoy que recordamos su memoria. Yo reflexionaba también un poquito su pasar por el Evangelio. Hijo de truenos, les decían a él así, a su hermano. Les decían hijo del trueno, el carácter cuando pidió le dijo al Señor que lloviera fuego sobre una ciudad. Bueno, el carácter que tenía ahí pensando solo en él. Y ahora en esta lectura nos muestra ya el pensamiento no centrado en él, sino en el otro. En la primera lectura, como ya lo dije, completando su dicha al compartir su testimonio,
su vida, todo lo que es ahora, en ese momento que escribió esa epístola. En el Evangelio, cuando no pensó en el primero, sino esperó que Pedro llegara. Pensó en el otro, pensar en el otro y compartir ese otro. O sea, yo creo que muchos hemos vivido esa alegría de ese encuentro personal con el Señor. Si queremos completar esa alegría, no ser perfectos, recordemos siempre que no esperemos a ser perfectos, pero sí compartir esa alegría de ese encuentro personal y vivirlo, compartir y tener esa sed de que otros tengan ese encuentro personal y lo vivan, completa esa dicha. Y eso engrandece y eso es más grande que cualquier otra cosa. Eso compartido, ya no centrarse en uno, sino en los demás. Y es hacer también que ellos vivan lo que uno vive en medio de su imperfección. Muchas gracias. Gracias, Nancita. Celina. Gracias, Claudita, y muy buenos días, comunidad. Un abrazo para todos los hermanos que se conectan, que nos escuchan. Para ellos sigue siendo una feliz Navidad. Estamos en las octavas, pero el Señor siempre prevalece entre nosotros. Bueno, hoy a través de su palabra encuentro cosas tan maravillosas que nos enseñan, por ejemplo, a través del Evangelio. Esa dicha y esa alegría que sintió María Magdalena cuando vio, digo yo, cuando no encontró, por el contrario, digo, cuando no encontró el cuerpo del Señor, se asustó. Ella se llenó también de miedo en ese momento porque encontró encontró el sepulcro vacío. Y eso nos puede pasar a nosotros cuando nosotros estamos padeciendo algún sentimiento y encontramos que nada se ha sucedido y que por el contrario experimentamos como ese vacío de no poder resolver las cosas. Pero hoy nos da una nueva enseñanza. El Señor nos llenó también de ese espíritu, de esa gracia, porque nos dio a entender que en la vida todo tiene un orden, todo tiene un derecho. Y aquí encontramos a través de esta palabra ese vacío que sintió María Magdalena para convertirse también en aquella expectativa, porque fue y comentó a los discípulos diciéndoles, el Señor se lo han llevado, no lo vemos, ¿dónde están? Pero cuando ellos llegan a contemplar el lugar, encuentran ese orden, que todo el Señor pues no está allí, pero ¿qué pasó? Esa incertidumbre, esa expectativa a nosotros también nos llena, porque nosotros ya a través de su palabra hemos comprendido que el Señor ha llegado, que el Señor nos ha transformado como le pasó a él. Después de muerto, el Señor resucitó. Y esto nos lleva a una conexión que nos presenta la primera lectura. San Juan nos enseña que el Señor ha venido, que el Señor se manifestó, que esa gloria del Señor ha sido vista, se ha convertido en el verbo de la vida. Para nosotros es un comienzo de vida, digo yo, un comienzo en el cual el Señor que nos ha transformado nos permite ver con ojos de espíritu, con ojos del alma, cómo el Señor nos anuncia ese nuevo cambio que tenemos que dar, esos nuevos pasos, esa transformación. ¿Por qué? Porque la hemos vivido a través de esta natividad. Es maravilloso que el Señor nos diga, permanezcamos unidos, permanezcamos en comunión, no solamente como fieles, también con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu del Señor. Y ese gozo nos lo manifiesta el salmista, que nos alegremos con el Señor, que vivamos dichosos, que sintamos la presencia firme del Señor. Este tiempo que fue de preparación ha sembrado en nosotros semillitas del amor, semillitas de fe, de confianza, de esperanza. Y miremos nosotros que lo podemos también compartir,
dar. Esa es la invitación que nos hace el salmista. Seguir alegres, perseverantes, que nosotros entreguemos todo lo que recibimos a través de la natividad, los dones y la gracia, para que vivamos en familia, en comunidad, vivamos en cada uno de nuestros lugares el amor compartido por el Señor a través de sus gracias y bendiciones recibidas. Amén. Gracias, Claudita. Amén. ¿Quién más quiere compartir? Dora, muy buenos días para Buenos todos días, mis señora. hermanos. Pues yo quiero decir lo mismo que acaba de decir Celina. En estos días, a pesar de que la liturgia hoy ya comienza la época dolorosa que vivió Jesús, pero sabemos que pues todas tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, sobre todo el Testamento Antiguo lo anunció, el Testamento Nuevo lo vivió, ya nos muestra cómo fue el caminar de nuestro Jesús como hombre. En esta fiesta que acabamos de celebrar, el cumpleaños del niñito Jesús, donde estuvimos reunidos en familia, donde hubo reconciliaciones, donde hubo compartir, donde hubo amor, o sea, donde se vivió el amor pleno, ese Jesucito que renació en nuestros corazones, en la fe, que no lo dejemos morir, que no se vuelva la fiesta de un día, sino que todos los días sean fiesta en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, donde seamos capaces de vencer las adversidades, donde busquemos su Santo Espíritu y pidamos esa sabiduría que viene de Él para resolver el cotidiano vivir que nos trae de todo. Y a veces son más las cosas feas, las cosas malas, las cosas dolorosas, los actos violentos. Por ejemplo, si miramos una noticia, o sea, hoy en día es muy desagradable y uno le huye a mirar los noticieros porque se parrandean la felicidad que puede uno tener en el corazón de lo que acabamos de vivir, porque no todos estamos en el mismo plan, en el plan de tranquilidad, de hermandad, sino que cada quien va llevando su tormenta por dentro. Quien no la sabe dominar, pues termina en un caos, en tragedias, en fin. Entonces, por lo menos nosotros que estamos aquí compartiendo y todos las personas a las que les llega nuestro audio, que se motiven, que se llenen del amor, del nacimiento espiritual de ese niñito hermoso, para pedir su Santo Espíritu, para lo que le acabo de decir, dominar la carne, los temperamentos, todo esto, que nos ayude el Señor a seguir adelante buscando su amor, buscando su camino, buscando parecernos un poquito más a Él. Es como la Sagrada Escritura habló para mí hoy. Amén. Amén, ahorita. ¿Quién más quiere compartir? Yo, Claudita, muy buenos días. Dios les bendiga grandemente. Buenos Para días. todos. Bueno, me quiero referir en el Evangelio al último versículo. Vio y creyó, el que vio y creyó. Y pensando yo aquí en la primera lectura, lo que hemos visto en este tiempo de Adviento, lo que hemos vivido, yo siempre digo en ese encuentro personal con el Señor, que siempre hay un antes y un después.
Y si en este Adviento, en esta misión que hicieron nuestra comunidad, nuestros hermanos, lo que hacemos cada día en nuestras casas, en la iglesia donde servimos, eh, como se habló en el Adviento y nos lo dijo Normita desde el principio, ¿quién es ese? Y cuando nosotros entendemos quién es ese, como lo hizo María Magdalena, el discípulo amado, que todos ya han hablado de Juan, el discípulo amado, pero yo pienso aquí que como no tiene nombre en este momento acá, el discípulo amado soy yo. Cuando estoy al pie del corazón del Señor, cuando vivo esa comunión con Él, cuando nosotros, como lo dice la primera lectura, contemplamos con nuestros ojos, con los ojos del corazón, lo palpamos, lo experienciamos, porque yo siempre digo, cuando nosotros tenemos esa vivencia, esa comunión con Él cercana a ese Dios con nosotros, que sabemos que desde el principio ha existido y por Él fueron creadas todas las cosas. Él estaba desde antes de la creación. Entonces, cuando nosotros hemos visto y oído, como lo dice la primera lectura, cuando nosotros tenemos un encuentro personal con Él, como dice San Pablo, ¿cómo vamos a hablar de alguien si no lo conocemos? ¿Cómo vamos a amarlo si no lo conocemos? ¿Cómo le vamos a servir? ¿Cómo lo seguimos si no lo amamos? ¿Y cómo le servimos si nosotros? O sea, todo se trata de amor, de ese encuentro. Todo se trata de que si nosotros lo hemos visto y lo hemos palpado, lo hemos escuchado, lo hemos visto con nuestros ojos, ¿cómo no poder nosotros anunciar? Y eso es lo que nos dice hoy. Digo yo, aquellos que perseveramos hasta el final, los que perseveran, como le pasó a María Magdalena, que no se cansó de buscar, no se dio por vencida. Cuando nosotros de verdad reclinamos nuestra cabeza en el corazón de nuestro Señor y seguimos perseverantes hasta el final, y sobre todo pensar nosotros aquí que lo importante no es que haya nacido, sino que lo hayamos reconocido, y que sobre todo que le creamos, o sea, creamos en sus promesas, creamos en su palabra, vivamos esa palabra, y pienso yo aquí que como cada uno de ellos, no desfallecer, o sea, esa carrera ir y buscar, pero es creer. Yo digo que aquí vio y creyó. Yo creo que ahí es como lo más importante, yo creo que en esta palabra de hoy, que nosotros podamos vivir, experienciar eso que nosotros hemos visto y lo hemos palpado, a ese Jesús que vino y que luego ahora nos hablan de su muerte, de su resurrección. Y el cristiano que no haya tenido el encuentro personal verdadero con el Señor, que haya visto y haya creído en ese Jesús resucitado, que lo podamos vivir en nuestra vida, así como vivimos ese Adviento, ese Emmanuel con nosotros, vivamos esa resurrección de que yo estaba muerta, ahora creo y veo, palpo lo que he escuchado, lo vivo y persevero. Yo creo que perseverar hasta el final. O sea, no hay esa carrera como aquellos discípulos y María Magdalena, tiene que continuar y perseverar nosotros hasta el final. Y con esta palabra vuelvo y digo, vio y creyó. Amén. Dios les bendiga. Amén. Gracias. ¿Quién más quiere compartir? Ya no hay manitos levantadas, Claudia. Ya no hay más. Bueno, entonces voy a compartir mi discernimiento, lo que me ha dejado la palabra de Dios. Realmente en la primera lectura, aquí realmente somos testimonio de hablar todo lo que Dios ha hecho en nosotros. Aquí nos dice que demos testimonio,
que después de que conocemos de Dios, es hermoso y uno quisiera pues contarle a todo el mundo lo que Dios ha hecho en nosotros. Ahorita que estuve en misión, eso pasó. em, Conté una de tantas cosas que ha hecho el Señor y es agradable pues compartir con las personas y saber todo lo que Dios puede hacer en nosotros. Dar ese testimonio del Dios vivo, de que Dios existe, de que Dios puede hacer muchísimas cosas en nosotros. Y, y que es un amor que tenemos ahí con Dios para siempre. Entonces aquí yo digo que la invitación que nos hace aquí San Juan es que nos dejemos tocar por el Señor, que escuchemos cuando Él nos habla, que miremos, hay tantos medios ahorita como escuchar testimonios de vida, de que Dios sí cambia, transforma corazones, transforma vidas. Por internet hay muchísimos videos que nos podemos ver de testimonios de cómo Dios ha obrado en las vidas, de cómo Dios ha cambiado tantas vidas que andaban en la perdición. Entonces, hay veces creemos que nuestra vida está en un hueco donde está sin salida, pero cuando realmente Dios nos anda buscando, sino que no lo escuchamos. Entonces, qué bonito que busquemos, que investiguemos quién es Dios, qué hace Dios en nosotros, cómo puede transformar las vidas. Y también a nosotros, los que hemos conocido de Dios, siempre dar testimonio de todo lo que Dios ha hecho realmente en nosotros, que Dios ha cambiado nuestras vidas, la ha transfigurado, la ha vuelto una vida bonita, alegre, feliz. Entonces, pues esa es la invitación aquí para que nos demos la oportunidad siempre de conocer de Dios, que investiguemos. Y pues aquí en el Evangelio, eh, aquí la invitación es a que nos hace el Señor es que creamos en Él, que Él está vivo y que vive con nosotros, que nos demos la oportunidad de dejarlo entrar en nuestras vidas. Y pues que esta Navidad no sean solamente de borracheras, de disfrutar, de los regalos, de todas esas cosas pues que nos envuelven en esta vida, que nos separan de Dios. Em, que tengamos, que nos demos la oportunidad de tener ese encuentro personal con el Señor, que tengamos, que busquemos de Él, que Dios siempre pues nos anda buscando, igual así como pasó, digamos así, cuando pasaron los discípulos, que ellos buscaron al Señor y no lo encontraron, pero creyeron en Él, que creamos en Él, que creamos en su misericordia, que le invoquemos a Él en todo momento, que Él siempre va a estar con nosotros. Y en el Salmo pues es lindo cuando ponemos al Señor en el primer lugar. Bien claro lo dice acá que el Señor está feliz reinando y nosotros gozando de las maravillas que Él nos da en la tierra, sin amarguras, sin ni tristezas. Entonces que alabemos a Dios todos los días de nuestras vidas, sin importar lo que haga, lo malo, lo bueno, sin importar lo que haya pasado en nuestras vidas. Entonces, pues en conclusión, todo, que nos demos la oportunidad de conocer de Dios, que busquemos de Dios, que pongamos a Dios siempre en el primer lugar, que oración diaria, palabra de Dios, que no nos dé la pereza de estar escuchando la palabra de Dios, que saquemos ese ratico para Dios, porque así como sacamos el rato para Él, Dios también va a estar obrando todo el día en nuestras vidas. Entonces, que no lo dejemos en el último lugar, sino que lo tengamos todo el día presente y alabándolo y bendiciéndolo siempre. Entonces, ese es mi discernimiento. Le damos la palabra pues a Norma para que sea él el que termine de concluir. Gracias, Claudita. Nuevamente, muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Conversábamos con Valentina, precisamente la hija de Claudia, sobre la educación que se le da hoy a los muchachos en el colegio de religión. Y hablábamos y decíamos, pues que hoy en día ya no hay la clase de religión, y ella dijo, no, sí, sí hay clase de religión. Pero que en la clase de religión les dan es mitología griega, me imagino. Y entonces les hablarán de Horus o, no sé,
de esos dioses raros por allá de la mitología griega. Y hasta habrá una buena excusa. Un profesor de pronto que le asignan religión y dice, no, pero es que yo la verdad no, yo a Jesús no lo conozco, a Dios no lo conozco. Pues yo cómo voy a hablar en religión de un Dios que no conozco. Entonces por eso pues, me toca ponerme a hablar de mitología griega. Y pensaba que eso es más o menos parecido eh, a algo así como si hubiese un maestro albañil y uno de sus obreros al clavar una puntilla se le descacha el martillo, se pega en un dedito, se lo revienta y entonces el maestro le dice, no, yo no le puedo hacer nada porque yo de medicina no sé, yo no estudié medicina, yo sé levantar casas. Sería demasiado tonto, sería demasiado ridículo hacer eso. Pero bueno, como ustedes ya lo han dicho, hoy se nos está hablando de que ese Jesús que nos nació la noche del 24 para amanecer el 25 y celebrarlo el 25. No es un mito, no es un mito, no es una historia no es una fábula, no es como se le llamaría a eso, no es un invento de unos cuantos, de unos pocos. Es más, cuando hablamos de la resurrección de Jesús, Jesús no se le apareció a los 12. Dice la palabra que Jesús se le apareció a más de 500 personas. A más de 500. Es más, algunos o los 12 hubieran podido haber dicho, no, pues nosotros somos privilegiados porque es que la misión se nos dio solamente a los 12. La revelación se nos dio solamente a los 12. La experiencia se le dio solamente a los 12. Los 12 somos poseedores de una verdad que nadie más puede compartir o que nadie más puede predicar o que nadie más puede anunciar. Falso. Esa misma revelación que Dios le da a los 12, esa misma manifestación del Dios vivo, se le da a más de 500 hermanos. Entonces, hoy se nos está diciendo que ese niño que nació ese 24 de diciembre en la noche no es una mentira, no es un engaño, no es una historia, no es un mito. No, no, no lo es, no lo es. Bueno, y una buena prueba de que no lo es que hoy en día todavía se le anuncia, se le predica y se le cree. Y como lo decía Claudia y como lo decían ustedes. Bueno, primero entonces tomemos el evangelio, ¿no? El primer día de la semana María Magdalena echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Para ella sigue siendo el Señor. Sigue siendo el Señor, aunque esté muerto o aunque esté muerto, para ella sigue siendo el Señor con ese mayúscula. Salieron Pedro y el otro discípulo caminó del sepulcro, los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro, ya lo dijo, si no estoy mal, Ruquita, ese respeto que tenía Juan para con la autoridad delegada. Y adelantó y llegó primero al sepulcro, e inclinándose vio los lienzos tendidos, pero no entró, por respeto a la autoridad también. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro, vio los lienzos tendidos y el sudario con el que le habían cubierto la cabeza. No con los lienzos, sino enrollado en otro sitio aparte. Me llama siempre la atención que Dios o Jesús siempre nos deja pequeños signos, señales, nos va dejando siempre señales, siempre nos deja signos, siempre nos deja signos. En este caso fue el lienzo, en el caso de la iglesia, los sacramentos.
todos los sacramentos, los 7 sacramentos, signos visibles de una realidad invisible. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. ¿Creyó qué? Creyó en la resurrección de Jesús. Creyó, claro, el cuerpo no estaba, pero es que el detalle era, creo que esto ya lo habíamos hablado, me imagino que hace 3 años, cuando tuvimos que haber compartido esta misma lectura. Si se robaron el cuerpo, si el cuerpo se lo robaron, si vinieron unos bandidos, unos ladrones, unos pícaros, con el propósito de robarse el cuerpo y esconderlo y montar un mito, el mito de la resurrección de Jesús, ¿para qué dejaban los lienzos? A ver, pongámonos a pensar nosotros, ¿para qué iban a dejar los lienzos? Yo me imagino que lo que hubieran hecho era amarrar el cuerpo con todo y lienzos, echarlo de una carroza, una carreta y llevárselo. Yo no creo que iban a ser tan necios, tan tontos, de desnudar el cuerpo y llevárselo desnudo. Hombre, sería mucho más evidente. Es más, lo tuvieron que haber envuelto en algo, si ese fuera el caso, si ese hubiera sido el caso. No se podían a quitarle los lienzos. Voy a hablar en nuestros idiomas. Lleva 2 costales bien grandes. En uno lo mete por la cabeza, en el otro lo mete por los pies y amarra duro y que parezca un bulto, que parezca un talego de ahí, que nadie vea, que nadie entienda y nadie descubre. Por lo tanto, todos los lienzos son un signo de que aquel que habían amortajado, se dice, que habían envuelto, que habían preparado, que habían embalsamado, que iban a embalsamar, ese estuvo ahí, estuvo muerto, realmente murió. Entonces se nos está juntando el nacimiento con la resurrección, pero es para decirnos, creo yo, que no es un mito, sino una realidad, una verdad que nadie va a poder ocultar, que nadie va a poder callar. Una verdad. Ahora, que estén separados, que estén por aparte, es un signo. Y es un signo para los que crean. Para los creyentes es un signo. Y esos lienzos, ¿en dónde están? Si no estoy mal, están allá en Roma. El manto de Turín, el Sagrado Rostro, todo eso, ahí está todo. Ahí está todo. Entonces, son testimonios. Y el mejor testimonio, obviamente, es el testimonio encarnado, nosotros. Lo dice Juan. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca del verbo de la vida. Pues la vida se hizo visible y nosotros hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna. Es que el que nació el 24 en la noche, a medianoche, el que nació el 24 a medianoche, no solamente es alguien importante o es alguien especial, es el dador de vida. Es el eterno, es Dios, es el Señor. Y os anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos manifestó. Ese es Jesucristo. Como Claudita les compartía, en la misión uno se da cuenta de cómo Dios actúa, cómo Dios se manifiesta. Quiero contarles que vine muy contento de la misión. Llegué muy contento porque creo que nunca antes el Señor se había manifestado tanto en mi vida y a través de mi vida. El que vive, el que reina, porque sabemos que no somos nosotros, no soy yo, no es el misionero, es el Señor. Yo me he gozado con el Señor en otras misiones. Yo me he gozado
en cómo Él obra, en cómo Él se manifiesta, en cómo Él actúa. Pero de una manera muy especial este año el Señor, y voy a ser muy concreto con la palabra de profecía, con la palabra profética, visitando cada uno de los hogares y hablándole a cada una de las personas con las que pude hablar. De qué manera tan extraordinaria, de qué manera tan poderosa el Señor se manifestó. Voy a darles un ejemplo. De pronto en otras liturgias les daré otros ejemplos, pero aquí les voy a dar un ejemplo, contarles un ejemplo. Obvio, uno no conoce a las personas a donde va a visitar. Se manifestó en todas las casas y en todos los hogares. Me lo iban diciendo mis hermanitos compañeros de misión. Me lo estoy refiriendo a aquellos que en la vereda me acompañaron. Me decían, hoy va Fabiola, o mañana va Diana y Laura, o mañana va Jesús, o mañana va Fanny. Fueron varios hermanos que me acompañaron para la gloria de Dios en esta misión en el visiteo. Y ellos mismos me lo decían, que quedaban aterrados de cómo el Señor a través de la palabra le hablaba a esas familias y le hablaba a esas personas. Pero les quería compartir un testimonio. Un testimonio que me marcó fuertemente y fue el de Blanca. Íbamos con Jesús, un señor de la vereda. Y él me dijo, ¿quiere entrar a esta casa? Le dije, sí, claro. Y entramos a la casa. Buenas, buenas, buenas. Hasta que salió una señora. Yo sí la vi bastante como malhumorada o cerca o parca. Pero pues uno saluda, muy buenos días, su merced, Dios me la bendiga, cómo me la acaba de ir. Mire, soy el misionero, vengo de parte de la parroquia. Y una de las cosas que Blanca me dice, o nos dice a Jesús y a mí es, nunca me gusta recibir a personas que me vengan a hablar de religión o que me vengan a hablar de Dios o que me vengan a hablar. No me gusta, no lo acepto. Pero yo no sé qué me pasó con usted. Yo no sé qué me pasó con usted. Luego compartimos, se quebrantó, expresó, pero cuando le comparto la palabra, le digo literalmente, ¿usted qué es lo que está pensando hacer? ¿Acaso piensa irse? Y a partir de eso, ella me compartió pues prácticamente lo que estaba viviendo, lo que estaba pasando. Y era exactamente lo que la palabra decía, era exactamente lo que ella estaba pensando hacer. Se quebrantó, lloró, charlamos, oramos. Pero yo salí también diciendo de ahí, yo mismo, que asombro, yo decía, es increíble. Y no solamente, vuelvo y digo con ella, en todas las casas y en todos los hogares. Fue fuertísimo. Alguien podría decir, no, esos son dones naturales o esos son cosas que pasan, son casualidades, son chiripazos. Está bien uno, está bien dos, pero que cada casa y cada familia en la que puede compartir, el Señor me haya dado palabras de conocimiento, palabra profética, o el discernimiento suficiente para poder, en cuestión de unos pocos minutos, discernir lo que el Señor necesitaba decirle a esa casa, a ese hogar, a esa familia. No, eso no es casualidad. Eso no es casualidad, eso no es accidente. Lo que pasa es que cuando nosotros los misioneros nos disponemos y dejamos a Papá Dios que obre en nuestras vidas, Él hace cosas maravillosas. Y no estoy hablando, cuidado, no estoy hablando de adivinarle nada a nadie. No estoy hablando de adivinaciones. Estoy hablando de
presencia de Dios, estoy hablando del actuar de Dios en nosotros. Los misioneros lo sabemos, sabemos que cuando comenzamos la misión, el Señor se manifiesta de una manera sobrenatural, extraordinaria. El que vive, el que reina, el que nos nació, el que resucitó de entre los muertos, el eterno. Obviamente el Señor se manifestó a través de sanaciones, el Señor se manifestó a través de liberaciones. ¿Cuál? El que vive y el que reina. Yo creo que nada mejor que un misionero puede saber cómo el Señor actúa. Un misionero es testigo de eso, más que ser testigo de cositas de Dios, o de una palabra, o de un mensaje. Es testigo de una experiencia viva. Y Juan lo dice acá muy claramente, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos, lo que palparon nuestras manos acerca del verbo de la vida, lo que hemos visto, porque es que somos testigos, no falsos testigos como los que conocemos hoy en día que andan buscando por allá en las cárceles. Falsos testigos, no, 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 no. No falsos testigos de aquellos que son pagados o que son adiestrados para mentir o para engañar. No, 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 para nada. Somos testigos reales, porque lo vivimos, porque lo vivimos. Y de eso es lo que nos está hablando la palabra. Nos está diciendo, es que ese que nos nació el 24 de diciembre es verdaderamente es el Señor de señores, el Rey de reyes. Por eso, ¿cómo no nos vamos a alegrar con el Señor? ¿Cómo no nos vamos a gozar con el Señor? Si es que nosotros mismos lo hemos vivido. Alegraos justos con el Señor. Y no es que seamos buenos, ni es que seamos santos, ni es que seamos perfectos. Para nada. No, para nada. Pensaba yo en estos días que hay personas que se obsesionan con nosotros. Sí, se obsesionan. Hay personas que se obsesionan con nosotros, con los misioneros. ¿Cómo se obsesionan? O se obsesionan por lo bueno o se obsesionan por lo malo. Hay algunos que se obsesionan por lo bueno y solamente quieren ver milagros y hechos extraordinarios y apoteósicos. O que solamente lo buscan a uno para eso. Pero hay otros que se obsesionan con lo malo y es que solamente quieren ver lo malo. Una persona que se obsesione con lo malo, pues siempre quiere estar buscando la falla. Siempre va a estar buscando el error, la equivocación, el pecado. Siempre está buscando eso. Y siempre está marcando eso y siempre está hablando de eso. No se da la oportunidad y no da oportunidad para ver lo bueno que tiene el testigo, el misionero de lo que estamos hablando. Somos misioneros de un testigo vivo. No nos anunciamos a nosotros mismos, anunciamos a Jesús, anunciamos al que vive por siempre. Pero hay personas que en lugar de seguir a Jesús, pretenden seguir al misionero. No, al misionero no hay que seguirle, aunque Cristo se haya encarnado en nosotros, aunque haya usado nuestras manos para sanar, para liberar, para nuestra boca, para develar verdades, descubrir verdades, exponer verdades. No, 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 no. Ni te obsesiones con el misionero por lo bueno, ni te obsesiones por lo malo. No te quedes buscando errores, fallas, equivocaciones en nosotros, porque ahí te vas a quedar. Ahí te vas a quedar solamente viendo cosas malas y vas a estar buscando y vas a estar escarbando a ver en dónde encuentras algo malo. Ahora, si te das la posibilidad, a lo mejor vas a encontrar también cosas buenas en el misionero, si te das la oportunidad. Porque el misionero es humano, pero Jesús es divino. Jesús es divino, Jesús es Dios. Entonces, cuando dice alegraos justos con el Señor, no está diciendo que nosotros seamos
el centro de atención. El centro de atención es el Señor, porque el Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables, tiniebla y nube lo rodean, justicia y derecho sostienen su trono, el de él. Los montes se derriten como cera ante el Señor, o sea, los que toman las cosas a bien. Ante el Señor de toda la tierra, los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Amanece la luz para el justo. Miren, el que quiere ver las cosas buenas, ve las cosas buenas. El que quiere ver las cosas malas, verá las cosas malas. Un ejemplo, no voy a decir nombres. Una persona se me acerca y me dice, Norman, perdóneme, ¿por qué? Y me dice, porque es que yo he juzgado mucho, lo he juzgado mucho a usted, la verdad me caía mal, sin conocerlo, sin saber quién era usted, pero me habían hablado, me habían dicho, pero ahora después de ver lo que ustedes hacen, me le quito el sombrero, me le quito el sombrero, increíble, es espectacular, es maravilloso, cómo el Señor los usa, cómo el Señor habla, cómo el Señor toca corazones. Y yo le dije, tranquila, no hay problema. Yo sé que a nosotros nos toca eso y no tenemos que buscar otra experiencia o otra consecuencia. Lo importante es que la gente crea en Jesús. Lo importante es que la gente crea en el Señor. Y si nos puede usar un poquito al menos para eso, bendito y alabado sea Dios. Démosle gracias al Señor porque podemos ser testigos del que vive, del que reina. Démosle gracias a Dios y sigamos siendo testigos y sigamos siendo misioneros y sigamos llevando su nombre. No importa lo que pase, no importa lo que digan, si creen o no creen, no nos afanemos por eso. El tiempo nos dará la razón y el Señor nos regalará parte de su gloria. Dios les bendiga, felicidades. Amén. Muchísimas gracias, Norman. Bueno, entonces le damos muchísimas gracias a Dios por permitirnos compartir su palabra, por hablarnos tan claro. Te rogamos, Señor, que podamos ser testimonio y no antitestimonio. En este momento, Señor, te damos muchísimas gracias, Señor, por este compartir, por esta hora de reflexión, de oración, Señor. Te rogamos, Padre Santo, que seas tú en estos corazones, en estas mentes que van a escuchar tu palabra, Señor. Que seas tú, bendito Padre, anclando y que seas tú obrando siempre en las mentes y en las vidas, Señor, de las personas que tanto necesitan escuchar de ti y aprender de ti. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que todos los días de nuestra vida nos dejemos permear por el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para dar gracias a Dios por todos los testimonios que nos pudieron presentar y a llegar a través de Norma, por ese servicio que se prestó en Apía. Bendice, Señor, a todos nuestros hermanos en Apía. Bendice, Señor, a todos nuestros servidores, a todos aquellos que comparten la palabra diaria, que nos llenan del amor de Cristo y ante todo, que ponemos en nosotros y en nuestro corazón el amor del Señor. Amén. amén. Mamita María, sí, también te rogamos, Madrecita hermosa, por todas estas personas que fuimos a visitar en Apía, para que seas tú, mamita linda, siempre recordándoles que el amor de Dios es maravilloso y que solamente Él puede hacer obras grandes en nosotros. Amén. Bueno, aquí sigue para invitarlos a los grupos de oración. Ay, perdón.
Nos damos la santa bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y para invitarlos a los grupos de oración, empezamos ahorita el 15 de enero, los lunes en Subia y Fusa Fasugá, martes Eduardo Santos, miércoles en San Cristóbal Sur, jueves Castilla, viernes Arborizadora Alta y Bosa, y el sábado en el norte. Entonces, para que los que quieran ir, por favor, pues se pueden comunicar. También invitarlos al Santo Rosario a las 3 de la tarde, del lunes al sábado, para orar por las intercesiones, por nuestras necesidades, para que entremos en oración. Y para rogarles a todos los que quieran ofrendar, que mi Dios les va a multiplicar para seguir misionando, para seguir llevando la palabra de Dios. Los que quieran al NECI 301-551-2161 a nombre de Milena Bermúdez. Muchísimas gracias a todos y mi Dios los bendiga. Amén. Amén.